Es probable que me estéis observando en este preciso instante y pensando, ¿cómo es posible que no lo supiera? Esa es una pregunta que me hago a diario, cada mañana, al despertar, durante unos breves instantes. Mi mente está en blanco. Luego, todo empieza a desmoronarse sobre mí, como si un peso inamovible cayera, similar al bloque de concreto que se encuentra en la entrada del edificio donde crecí, ese que nadie sabe por qué permanece ahí y que no se ha movido en 30 años. Así es el acto de recordar, abrumador, estático, suyo para siempre. No relato esto para que me entendáis, ni siquiera estoy seguro de merecer la comprensión. Lo comparto porque hay personas como yo en el mundo, personas que fueron adoptadas, personas que no conocen sus raíces, personas que un día se encuentran con alguien y experimentan emociones que no deberían sentir y no comprenden la razón. Si esto le ocurre a solo una persona y escucha esto y dice, no estoy solo, entonces habrá valido la pena expresarlo. Me llamo Marcos, tengo 34 años. Y durante casi 8 meses sentí un amor profundo hacia mi madre biológica sin ser consciente de ello. Nací en Valladolid. O eso pone en mi DNI. La verdad es que no sé exactamente dónde nací porque soy adoptado. Y los papeles que me dieron mis padres adoptivos, quiero decir que son mis padres, punto. Los papeles eran de esos que en los 80 se hacían a medias, con lagunas, con datos que no cuadran del todo. Me lo explicaron cuando tenía 12 años. Una noche de verano, sentados en la terraza de su piso en el barrio de Las Delicias. Mi padre tenía una cerveza en la mano y no me miraba a los ojos. Mi madre me cogió la mano y me dijo, Marcos, tienes que saber algo. Recuerdo el olor a fritanga que subía desde el bar de abajo, el ruido de la televisión de los vecinos, un gato que maullaba en algún patio interior. Esos detalles se te quedan grabados para siempre cuando te cambia la vida. Me dijeron que mis padres biológicos eran muy jóvenes, que no podían hacerse cargo de mí, que me querían, pero no podían. Eso dijeron, que me querían, pero no podían. Yo tenía 12 años, y asentí y no hice preguntas porque vi que mi madre tenía los ojos brillantes, y no quería hacerla llorar. Luego fui a mi habitación. Me puse los cascos, y no pensé más en ello durante años. O eso me decía a mí mismo. Crecí siendo un chico normal de Las Delicias, barrio obrero, bloques de los 70 con las fachadas grises, ropa tendida en los balcones, vecinas que se conocen todas y saben todo de todos. Estudié en el instituto del barrio. No fui un estudiante brillante, pero tampoco suspenso empedernido. Hice algo de FP, electrónica industrial. Trabajé en un taller durante unos años, luego en una empresa de mantenimiento de ascensores. Vida normal, vida sencilla. No me quejo. ¿Mis padres adoptivos me quisieron bien? Mi padre, Emilio, era un hombre callado que me enseñó a cambiar el aceite del coche y a no quejarme cuando las cosas se ponían difíciles. Mi madre, Concha, cocinaba para un regimiento y me esperaba despierta cuando llegaba tarde. Gente de bien, de las de antes. No soy un hombre traumatizado por la adopción. Eso quiero dejarlo claro. No fui a terapia de niño buscando a mi verdadera madre. No tuve crisis de identidad. Era Marcos Fernández Ruiz y punto. Pero hay algo que te queda dentro aunque no quieras. Una pregunta pequeña, casi invisible, que aparece a veces. ¿A quién me parezco? ¿Tengo hermanos? ¿Hay alguien ahí fuera que tenga mis mismas manos, mi misma forma de fruncir el ceño cuando me concentro? No es angustia. Es solo curiosidad, como mirar por una rendija sin atreverte a abrir la puerta. Cuando tenía 26 años, mis padres adoptivos murieron con poco tiempo de diferencia. Primero mi padre, de un infarto. Luego mi madre, diría yo que de tristeza, aunque el médico pusiera otra cosa en el papel. Y me quedé solo.
No tengo hermanos adoptivos. Tenía amigos. Tenía trabajo. Tenía mi piso de alquiler en la calle Panaderos. Un segundo sin ascensor, con las ventanas que daban a un patio interior que olía a humedad. Pero estaba solo de una manera que antes no había conocido. Fue entonces cuando empecé a pensar en buscar a mis orígenes. No de golpe, poco a poco. Primero miré en los papeles que habían dejado mis padres en una caja de zapatos dentro del armario. Partida de nacimiento. Un documento de adopción con sellos y firmas que ya no reconocía a nadie. Una foto de mí de bebé que nunca había visto. Una foto pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Un bebé arrugado que podría ser cualquiera. Fui a la notaría, luego al registro civil, luego a servicios sociales. El sistema español de adopciones de los años 80 era un desastre, me dijeron con toda la delicadeza burocrática posible. Muchos expedientes incompletos. Muchas madres que pidieron anonimato. Muchos datos que sencillamente no existen porque nunca se registraron bien. Me dieron un nombre, solo uno, el de la madre biológica. Sin apellidos completos, solo uno, sin dirección, sin más datos. Un nombre y una nota a mano al margen del expediente que decía, natural de Extremadura. El nombre era Elena. Durante un tiempo no hice nada con eso. Elena es un nombre muy común. Extremadura es una comunidad entera. Sin más datos era como buscar una aguja en un pajar que ni siquiera sabes dónde está. Y además, ¿para qué? ¿Qué iba a decirle? Hola, ¿soy el hijo que dejaste? No tenía sentido. Pero la vida tiene una forma retorcida de ordenar las cosas sin pedirte permiso. Fue en el mercadillo del Paseo de Zorrilla, un sábado de noviembre. Yo iba a buscar unas herramientas de segunda mano. Tenía costumbre de ir los sábados. Era una de esas rutinas que me quedaron de mi padre, que adoraba los mercadillos. Y me crucé con una mujer que vendía libros viejos y algunos objetos de cerámica. No sé exactamente qué fue primero, si la vi a ella o si ella me vio a mí. Tenía unos 50 años, o eso me pareció. Cabello oscuro con algunas canas que no intentaba disimular. Una forma de estar de pie que era serena sin ser fría. Llevaba un abrigo burdeos de esos que ya no se ven mucho, de los que duran 20 años si los cuidas bien. Me estaba fijando en un libro de tapas azules cuando ella dijo, sin que yo le hubiera preguntado, «Ese es muy bueno. Te lo recomiendo». Alcé la vista, y ella me miraba con una expresión rara. No supe describírmela entonces. Ahora sí. Era una mezcla de reconocimiento y miedo. Como cuando ves a alguien que conociste hace mucho tiempo y no estás seguro de si debes saludar. ¿Lo ha leído usted?, le pregunté. Muchas veces, dijo ella. Hablamos 10 minutos. Compré el libro. Le dije que me llamaba Marcos. Ella dijo que se llamaba Elena. No pensé nada. Elena es un nombre muy común. La volví a ver 2 semanas después, en el mismo mercadillo. Coincidencia pura, o eso pensé. Esta vez hablamos más. Me contó que era de un pueblo de Badajoz, pero llevaba muchos años en Valladolid. Que vendía en el mercadillo los fines de semana porque le gustaba más que quedarse en casa. Que vivía sola. Yo le conté que era técnico de mantenimiento. Que también vivía solo. Que mis padres habían muerto hacía unos años. Había algo en ella que me resultaba familiar de una manera que no podía explicar. No física exactamente. Era algo más sutil, la forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. El gesto de llevarse los dedos a la sien cuando pensaba. Una determinada manera de callarse que no era incómoda, sino todo lo contrario. «Tienes cara de ser buen escuchador», me dijo ese día. «Me lo han dicho otras veces», respondí. Y sonrió, y yo pensé que era una mujer interesante, una mujer atractiva, para su edad,
con esa clase de belleza que no tiene nada que demostrar. Pensé eso, lo pensé, y ahora no puedo contároslo sin que se me revuelva el estómago, pero en aquel momento no sabía nada, absolutamente nada. Empezamos a vernos. Primero en el mercadillo, luego en el bar de al lado, un bar de toda la vida con la barra de formica y el televisor siempre encendido en el partido. Luego en otros sitios. Un domingo fuimos a ver una exposición en el Museo Patio Herreriano. Otro día comimos juntos en un restaurante de menú del día cerca de la Plaza Mayor. Yo me decía que era una amiga mayor, interesante, con quien se estaba bien. Pero notaba algo que era más que amistad, una atracción que no sabía ubicar exactamente. No era solo física, era más profunda que eso, más difícil de nombrar. Como si esa persona encajara en algún hueco que yo tenía dentro y que nunca había sabido que existía. Ella también lo notaba. Eso lo vi después, cuando repasé todo con la fría crueldad de quien ya sabe el final. Lo notaba y se alejaba. Ponía distancia de vez en cuando, cancelaba planes con excusas vagas, desaparecía unos días y luego volvía. Yo lo interpretaba como cosa suya, como timidez o como el modo de ser de una persona que ha aprendido a protegerse. No entendía la razón real. La razón real era que ella sospechaba, desde mucho antes que yo. Desde el primer día que me vio en ese mercadillo y algo dentro de ella se activó de una manera que tampoco sabía cómo nombrar. Eso me lo contó después. Que le temblaron las manos cuando me escuchó decir que era adoptado y que buscaba a sus orígenes. Que esa noche no durmió. Pero no me lo dijo. No de inmediato. Y ahí está el centro de todo esto. La parte que más me cuesta comprender incluso ahora. ¿Por qué no me lo dijo? No voy a intentar responder eso todavía. Primero necesito contaros cómo llegué yo al momento en que lo supe. Llevábamos 4 meses viéndonos cuando le dije lo que sentía. No de golpe, no con grandes palabras. No soy un hombre de grandes palabras. Fue una tarde de marzo, en su piso, un segundo piso en la calle Tudela. Un barrio de los que tienen esa mezcla de gente mayor que lleva toda la vida allí y gente joven que acaba de llegar, porque los alquileres son más baratos. El piso era pequeño pero ordenado. Libros por todas partes. Una cocina con azulejos blancos que debían de tener 20 años. Un olor a café y a algo floral que todavía no puedo identificar exactamente y que sin embargo reconocería en cualquier parte del mundo. Le dije que me gustaba, que no quería complicar lo que teníamos, pero que necesitaba decírselo. Ella se quedó callada mucho tiempo. Miraba la taza de café. Luego me miró a mí y tenía los ojos húmedos. «Marcos», dijo, y paró. «¿Qué?», dije yo. «Hay algo que tengo que contarte». Antes de que me lo dijera, necesito contaros una cosa sobre ese momento, sobre lo que yo sentía en ese instante, antes de saber nada. Porque creo que es importante. Creo que es la parte que la gente no entiende cuando escucha esta historia y arruga la nariz y dice, «¡Qué asco!» o «¡Qué horror!» sin pararse a pensar. Lo que yo sentía en ese momento no era lo que vosotros pensáis cuando oís la palabra atracción. No era solo eso. Era algo más parecido a reconocimiento, a pertenencia. Como si durante 30 años hubiera tenido una pieza suelta dentro y de repente encajara. Eso es lo que es la GSA, atracción sexual genética, aunque yo no conocía ese término entonces. Es lo que les pasa a personas adoptadas que se reencuentran de adultos con familiares directos. El cerebro interpreta la familiaridad genética, ese parecido sutil e inexplicable, como atracción. No es perversión, no es enfermedad, es un fallo de cableado causado por la ausencia de convivencia en la infancia. Los científicos lo estudian.
Los jueces lo han tenido que considerar en casos reales. Pero en ese momento yo no sabía nada de todo eso. Solo sabía que había una mujer delante de mí que me miraba con los ojos llenos de lágrimas y que iba a decirme algo que iba a cambiarlo todo. «Tengo que contarte algo», repitió, «y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada». Asentí. Ella respiró hondo, puso las manos planas sobre la mesa y empezó. Tenía 17 años cuando se quedó embarazada. Era de un pueblo pequeño de la provincia de Badajoz, un pueblo de esos que tienen plaza mayor, iglesia, un bar y poco más. Su familia era estricta. Padre muy religioso, madre que no levantaba la voz, pero que tenía una forma de mirar que pesaba más que cualquier grito. Cuando se supo el embarazo, fue un escándalo que sacudió a toda la familia y a medio pueblo. El padre del bebé era un chico del pueblo de al lado. 19 años. Ninguna intención de quedarse. Desapareció antes incluso de que se notara el vientre. Su padre le dio 2 opciones: casarse con alguien que lo aceptara, y había un hombre mayor, viudo, dispuesto, o dar al bebé en adopción y marcharse de allí para que la vergüenza no siguiera ensuciando el nombre de la familia. No le dio una tercera opción. No había tercera opción en aquel pueblo en aquel año. Ella eligió la segunda. No porque no quisiera al bebé, me lo dijo mirándome a los ojos, y yo le creí, sino porque tenía 17 años y estaba sola y asustada y no tenía a dónde ir. Dio al bebé en una clínica de Valladolid a la que la habían mandado, porque tenían contactos con una familia allí que buscaba adoptar. Todo se hizo de manera semioficial, como tantas cosas en aquella época. Un papel aquí, un sello allá, nombres que a veces coincidían con la realidad y a veces no del todo. Se marchó a Valladolid después. Quiso quedarse cerca, aunque no supiera por qué exactamente. Consiguió trabajo, estudió por las noches, rehizo su vida. Nunca tuvo más hijos, nunca se casó. Vivía con ese peso callado que tienen las personas que han enterrado algo muy adentro y aprendido a caminar con ello. Cuando me vio en el mercadillo, algo la golpeó. No fue reconocimiento inmediato. Fue algo más lento y más aterrador. Empezó a notar los parecidos. La forma de la nariz, el gesto de las manos, una forma de hablar. Y entonces le dije que me llamaba Marcos, el nombre que ella había pedido que le pusieran, el único capricho que le concedieron, y que era adoptado y que buscaba mis orígenes. Y supo. No con certeza absoluta, pero supo. Y no me dijo nada. Durante 4 meses me quedé paralizado escuchándola. No sé cuánto tiempo estuve sin decir nada. Recuerdo el ruido de un autobús en la calle. Recuerdo que la taza de café seguía allí, ya fría. Recuerdo mis propias manos encima de la mesa y la sensación extraña de mirarlas como si no fueran mías. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fue lo primero que pude decir. Ella bajó la cabeza. Porque tenía miedo. Porque no estaba segura. Porque a veces no quería estar segura. No me voy a poner a juzgarla. No en este momento del relato, y quizás nunca del todo. Era una mujer que había vivido con una culpa enorme durante 30 años. Una mujer que de repente veía delante de sí al hijo que había dado en adopción siendo una cría. Y lo que sentía era complicado y retorcido y humano, todo al mismo tiempo. El cerebro hace cosas extrañas cuando el dolor es muy viejo. Pero el daño estaba hecho. No de la manera que vosotros estáis pensando. Necesito que os quedéis con eso. Nada había pasado entre nosotros más allá de lo que os he contado. Pero el daño estaba hecho de otra manera, más invisible y más duradera. Durante 4 meses yo había construido algo dentro de mí sobre una base que no existía. Había creído que encontraba a alguien. Había creído que ese hueco que tenía dentro por fin tenía nombre.
Y sí lo tenía. Solo que no el que yo pensaba. Le pregunté si tenía alguna prueba. No por desconfiar de ella. En algún lugar muy profundo ya lo sabía. Sino porque necesitaba que hubiera algo concreto a lo que agarrarme. Fue a su habitación. Volvió con una caja de cartón pequeña, de esas de zapatos, igual que la que guardaban mis padres adoptivos. Sacó un papel. Era una copia del documento de adopción. Estaba su nombre, estaba la fecha, estaba el nombre que ella había pedido para mí. Lo miré durante mucho tiempo. Luego saqué el teléfono y busqué la foto que tenía guardada de mis documentos de adopción. Los comparé. Coincidían. Lo que vino después fue muy extraño. No hubo gritos. No hubo escena dramática. Creo que los dos estábamos demasiado en shock para eso. Ella lloraba en silencio. Yo estaba sentado sin moverme, mirando esos dos papeles encima de la mesa como si fueran de otra persona. Después de un rato me levanté. Le dije que necesitaba irme. Ella asintió. No me detuvo. Cogí el abrigo. Bajé las escaleras despacio. Salí a la calle Tudeli. Era de noche. Hacía frío. El frío seco de Valladolid en marzo que te mete dentro de los huesos. Caminé durante no sé cuánto tiempo. Por el paseo de Isabel la Católica. Por la orilla del Pisuerga, sin rumbo. Pensando en todo y en nada. Intentando poner en orden algo que no tenía orden posible. Lo que más me golpeaba no era la revelación en sí. Era la acumulación de coincidencias que la vida había puesto en mi camino sin preguntarme nada. Que yo hubiera elegido ese mercadillo ese día. Que ella hubiera estado allí. Que nos hubiéramos hablado. Que yo me llamara Marcos, que era el nombre que ella había pedido para mí. Que los dos estuviéramos solos. Que los dos tuviéramos ese hueco. ¿Qué probabilidades hay? ¿Qué clase de cruelísima broma es esa? Durante los días siguientes no hablé con nadie. Fui al trabajo como un autómata. Comía sin hambre. Dormía mal, con sueños que no recordaba pero que me dejaban agotado. Mi compañero de trabajo, un tío llamado Paco que llevaba 20 años en la empresa y que tenía la habilidad de notar cuando algo iba mal sin preguntar directamente. Me dijo un día: «Marcos, estás hecho una mierda. ¿Estás enfermo?» «Algo así», le dije. No podía contárselo a nadie. ¿Cómo se cuenta algo así? ¿Cómo empiezas esa frase? No existe el vocabulario cotidiano para esto. No hay un modo de decirlo que no suene a algo que la gente va a juzgar antes de terminar de escuchar. Al cabo de una semana, ella me mandó un mensaje. Solo decía: «¿Estás bien?». Tardé 2 días en contestar. Le dije que no estaba bien, pero que no era culpa suya, que necesitaba tiempo. «Lo entiendo», respondió, y no escribió más. Me puse a investigar. Necesitaba entender qué me había pasado, si es que había una explicación. Busqué en internet con esa vergüenza terrible de quien escribe cosas en el buscador que no quiere que nadie vea. Y encontré el término GSA, Genetic Sexual Attraction, atracción sexual genética. Lo había descrito por primera vez una investigadora americana en los años 80. Estudiando casos de personas adoptadas que se reunificaban con familiares biológicos de adultos. El fenómeno era real, documentado, estudiado. No era una rareza de gente enferma. Era una respuesta neurológica a algo para lo que el cerebro humano no está preparado. Conocer de adulto a alguien con quien compartes genética y con quien no has convivido de niño. Normalmente, cuando crecemos con nuestros familiares directos, el cerebro desarrolla un mecanismo llamado efecto Westermarck, una especie de supresión natural de la atracción hacia las personas con quienes convivimos en la infancia. Es un mecanismo evolutivo. Cuando ese mecanismo no puede desarrollarse porque no hubo convivencia,
Cuando te encuentras de adulto con alguien que es genéticamente muy cercano a ti, el cerebro puede interpretar esa familiaridad inexplicable, ese reconocimiento profundo, como atracción. Leer eso no me curó, pero me ayudó a respirar un poco, a entender que no era un monstruo, que no había elegido nada, que había sido víctima de algo que estaba más allá de mi control. Aunque había algo que no podía explicar del todo con la ciencia, el papel de ella. Su silencio durante 4 meses. Volví a verla. Tardé casi 3 semanas, pero volví. No sé exactamente por qué fui. Supongo que necesitaba mirarla a la cara y terminar de entender. Quedamos en el mismo bar de siempre, el de la barra de Formica. Era un martes a mediodía, casi sin gente. Ella llegó antes que yo. Estaba sentada en una mesa del fondo con una taza de café entre las manos. Cuando me vio entrar, algo cruzó su cara. Alivio, miedo, los dos a la vez. Me senté enfrente de ella. Hubo un silencio largo. Luego yo pregunté la pregunta que llevaba semanas dando vueltas en mi cabeza. ¿Cuándo supiste exactamente que era yo? Ella tardó en contestar. La segunda vez que nos vimos, dijo al final, cuando me dijiste que tu nombre era Marcos y que eras adoptado y que buscabas tus orígenes. En ese momento lo supe, o casi lo supe. ¿Y por qué no me lo dijiste ese día? Volvió a tardar. Porque tenía miedo de equivocarme y hacerte daño sin necesidad. Y porque necesitaba una prueba. Necesitaba verlo con mis propios ojos, tener algo en la mano. ¿Cuánto tiempo tardaste en tener esa prueba? Bajo la cabeza. Poco tiempo. Busqué los documentos esa misma semana. Dejé que eso se asentara entre los dos. 1 semana, 3 meses más. 3 meses en los que siguió viéndome, en los que siguió teniendo esas conversaciones, esos cafés, esas tardes, en los que me dejó decirle lo que sentía. ¿Por qué?, le pregunté. No con rabia, con cansancio. Y ella hizo algo que no esperaba. Empezó a llorar. No con dramatismo, sin aspavientos. Solo le caían las lágrimas despacio, como si llevaran mucho tiempo esperando permiso. «Porque me daba miedo perderte otra vez», dijo. «Porque llevaba 30 años sola con esto y de repente estabas ahí y eras como debería haber sido todo. Y sabía que en cuanto te lo dijera, ibas a desaparecer. No tengo palabras suficientemente buenas para explicaros lo que se siente al escuchar eso. Fue como si 2 cosas opuestas me golpearan al mismo tiempo. Una furia sorda por el tiempo perdido, por los meses de confusión y de sentir algo que nunca debería haber sentido. Y al mismo tiempo, debajo de esa furia, algo más complicado. Algo parecido a comprensión. Una mujer que había dado a su hijo siendo una cría aterrorizada. Que había vivido con eso durante 30 años. Que de repente lo tenía delante y no podía soltarlo. No la absolví. No en ese momento. Pero tampoco me levanté y me fui. Me quedé y le dije, «Tenemos que hacer una prueba de ADN». Ella asintió. «Y luego tenemos que decidir qué hacemos con esto». Volvió a asentir. La prueba de ADN la hicimos a través de un laboratorio privado en Valladolid. No es complicado. 2 hisopos, 2 sobres, una semana de espera que fue la semana más larga de mi vida. El resultado llegó por correo electrónico un jueves por la mañana, mientras yo estaba en el taller. Compatibilidad, 99,98%. Relación biológica, madre-hijo. Imprimí el correo. Lo doblé. Lo metí en el bolsillo de la chaqueta y seguí trabajando porque no sabía qué otra cosa hacer. Esa noche la llamé. Le dije que había llegado el resultado. Le dije lo que ponía, silencio al otro lado. Luego ella dijo, muy despacio, «¿Y ahora qué?» «Ahora», le dije yo, «tenemos que aprender a ser lo que somos».
Los días que siguieron a esa llamada fueron los más extraños de mi vida. Y mira que ya había tenido días extraños. Pero hay una diferencia entre el caos que viene de fuera, la muerte de un familiar, un accidente, una pérdida, y el caos que viene de dentro, el que te cambia la arquitectura de quién eres. Este era del segundo tipo, el peor. Me levantaba por las mañanas y durante los primeros segundos, antes de que el cerebro terminara de arrancar, era Marcos Fernández Ruiz, técnico de mantenimiento, 34 años, soltero, piso de alquiler en la calle Panaderos. Luego llegaba el recuerdo. Y entonces era algo más complicado, algo sin nombre claro todavía. No dormía bien, no comía bien. Iba al trabajo porque el trabajo era lo único que tenía un principio y un final claros. Entras, haces lo que hay que hacer, sales. El resto de mi vida no tenía esa claridad. El resto de mi vida era niebla espesa. Paco, mi compañero, me miraba de reojo. Un día me invitó a comer en el bar de abajo, uno de esos bares de menú del día con las sillas de plástico y el televisor encendido siempre en el canal de noticias. Pedimos el menú sin mirar la carta. Él estuvo un rato callado y luego dijo: «Marcos, no tienes que contarme nada, pero si quieres contarlo, yo no me voy a asustar». Le miré. Llevaba 20 años arreglando ascensores. Había enterrado a una mujer y criado solo a 2 hijos. Era un hombre que había visto cosas, pero no le conté nada. Todavía no. Le dije que había tenido una noticia familiar que me estaba costando digerir. Él asintió y no preguntó más. Eso es lo bueno de la gente que ha vivido de verdad. Sabe cuándo no insistir. Volví a verla al cabo de 10 días. No en el bar de siempre. Eso ya no funcionaba. Ese sitio ya tenía demasiada carga de lo que habíamos sido antes. Quedamos en el Parque de las Moreras, a orillas del Pisuerga, un domingo por la mañana. Había poca gente. Un frío limpio de principios de primavera. Esa luz fina que tiene Castilla cuando quiere ser generosa. Ella llegó antes que yo, como siempre. Estaba sentada en un banco con las manos juntas sobre el regazo. Llevaba el mismo abrigo burdeos de la primera vez. Me senté a su lado. Dejamos pasar un rato sin decir nada, mirando el río. «Tengo miedo de que me odies», dijo al final. «No te odio», le dije. Y era verdad. El odio habría sido más fácil. «¿Qué sientes entonces?». Tardé en contestar. «No lo sé todavía. Necesito tiempo para separar las cosas». Las cosas que había que separar eran muchas y estaban muy enredadas. Estaba el enfado por los meses de silencio, por haberme dejado desarrollar algo que nunca debería haberse desarrollado. Estaba la confusión sobre mis propios sentimientos, el trabajo de desmantelar algo que había construido sin saber sobre qué estaba construyendo. Estaba la tristeza extraña, casi abstracta, de haber estado tan cerca de alguien que era mi origen y no haberlo sabido. Y debajo de todo eso, muy abajo, algo que era casi imposible de nombrar. El alivio raro de que ese hueco que siempre había tenido tuviera por fin una explicación. ¿Tienes fotos?, le pregunté de repente. Me miró sin entender. ¿De cuándo eras joven? ¿De cuándo yo nací? ¿De tu familia? Abrió la boca, la cerró, asintió despacio. Tengo algunas. Me gustaría verlas, dije. Cuando estés lista. Hay una cosa que la gente no entiende de estas situaciones, y es que el proceso no es lineal. No hay un día en que te despiertas y has pasado página. No hay un momento catártico en el que todo encaja y ya está. Es más lento que eso, más feo, más parecido a cuando tienes una herida que tiene que cicatrizar desde dentro hacia afuera. A veces parece que está mejor, y luego hay un día que duele más que nunca, y no entiendes por qué. Hubo semanas en que no hablé con ella.
Hubo semanas en que hablamos todos los días. Hubo una noche en que la llamé a las 2 de la mañana porque no podía dormir y necesitaba escuchar su voz sin saber muy bien por qué. Y ese gesto me asustó tanto que no la llamé en 2 semanas después. Estaba aprendiendo a querer de una manera completamente nueva, sin mapa, sin referencia, sin nadie que me dijera si lo que sentía era normal o no. Porque eso era lo más duro, la soledad de todo aquello. No podía hablarlo con nadie. Con nadie, ¿entendéis? No hay un grupo de apoyo para esto en Valladolid. No hay un médico de cabecera al que le dices esto en la consulta. No hay amigos a los que llamar. Porque sí, hay terminología científica, hay estudios, hay casos documentados en países anglosajones. Pero en la España de la calle Panaderos, en el bar de al lado con la barra de formica, esto no existe. Esto no tiene nombre que la gente normal sepa pronunciar. Me sentía como alguien que ha sobrevivido a un accidente que nadie más ha visto. Sin testigos, sin validación, solo tú y el recuerdo. Fue mi médico de cabecera quien me mandó al psicólogo, no porque yo le contara nada específico, sino porque llevaba meses con insomnio, con pérdida de apetito, con lo que él llamó un cuadro ansioso moderado. Me derivó a un psicólogo de la sanidad pública, una mujer llamada Cristina que trabajaba en el centro de salud del barrio, consulta los jueves por la tarde. La primera sesión fue muy general. La segunda también. En la tercera le dije que había pasado algo que me costaba mucho hablar. Tómate el tiempo que necesites, dijo. Y algo en esa frase, dicha con esa calma profesional, me abrió. Tardé casi media hora en contárselo, dando rodeos, volviendo atrás, perdiéndome. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Has oído hablar de la atracción sexual genética?, le pregunté. Sí, dijo, sin escandalizarse, sin cambiar la expresión. Es un fenómeno documentado, más frecuente de lo que se reconoce públicamente. Esas palabras, no sé si podéis entender lo que significaron para mí. Más frecuente de lo que se reconoce públicamente. Que no era el único, que no era un monstruo, que había otros como yo, en silencio, cargando con algo que no tenían palabras para nombrar. Lloré en esa consulta, con el llanto feo, sin control, de quien ha estado aguantando demasiado tiempo. Cristina me pasó una caja de pañuelos y esperó. Empecé a ir al psicólogo cada 2 semanas. Luego todas las semanas durante un tiempo. No voy a aburriros con los detalles de la terapia porque la terapia es lenta y circular y no tiene los momentos dramáticos que la gente imagina. Pero ayudó. Fue el único espacio donde podía decir las cosas en voz alta y que alguien las escuchara sin juzgar. Una de las cosas en las que más trabajamos fue en separar los distintos hilos de lo que sentía, porque estaban muy enredados. El hilo del enamoramiento construido sobre una base falsa que había que desmantelar con cuidado, como quien deshace un nudo sin romper la cuerda. El hilo de la rabia hacia ella por su silencio. El hilo de la pena por los años sin saber de ella. El hilo más profundo y más viejo, de la pregunta de la adopción, que ahora tenía respuesta, pero una respuesta que abría más preguntas. Cristina me preguntó una vez, ¿quieres tener una relación con ella? No de pareja, obviamente. Una relación de madre e hijo, o simplemente de dos personas que se conocen. ¿Lo quieres? No supe responder de inmediato, porque quererla de una manera era fácil. La rabia es fácil, la distancia es fácil. Quererla de la manera correcta, construir algo nuevo desde cero, eso era más complicado. No lo sé todavía, le dije. Eso también es una respuesta válida, dijo ella. Ella, mientras tanto, esperaba. No me presionaba. Me mandaba mensajes cortos de vez en cuando. Un artículo que le había parecido interesante,
Una foto del mercadillo. A veces solo buenos días. Nada que requiriera respuesta. Era su manera de decirme que seguía ahí sin ahogarme. Un día me mandó una foto. No de ahora, de antes. Una foto de ella con 16 o 17 años, en lo que parecía la plaza de un pueblo. Una chica delgada con el pelo largo oscuro, sonriendo a la cámara con esa clase de sonrisa que tiene la gente que todavía no sabe lo que le espera. Detrás de ella, una iglesia de piedra, un cielo blanco de Extremadura. La miré mucho tiempo. Había algo de mí en esa cara. En la forma de la nariz, en el arco de las cejas. Era la primera vez en mi vida que me reconocía en alguien. 34 años sin saber a quién me parecía, y de repente ahí estaba, en una foto de 20 años antes, en una plaza de un pueblo que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Le escribí. ¿Cómo se llama el pueblo? Respondió al momento. Alconchel, provincia de Badajoz. ¿Por qué? Porque me gustaría verlo algún día. Hubo una pausa. Luego, cuando quieras, te llevo. Pasaron casi 6 meses desde la revelación hasta que fuimos a Alconchel. No lo planeamos mucho. Un fin de semana de septiembre, coche alquilado. Un Seat León pequeño, de los baratos. Salida un viernes por la tarde después del trabajo. Ella conducía. Yo miraba por la ventanilla cómo Castilla se iba convirtiendo en Extremadura. Las mesetas amarillas, las dehesas, las encinas. Hablamos poco durante el viaje. A veces nos quedábamos en silencio durante media hora larga y no era incómodo. Era el silencio de dos personas que ya no tienen que demostrar nada. Paramos a cenar en un bar de carretera cerca de Mérida. Tortilla de patatas, pan con tomate, una cerveza cada uno. El bar olía a fritanga y a tabaco viejo. El hombre de la barra nos miró como miran en los sitios pequeños a los forasteros, con curiosidad, sin hostilidad. Ella me contó más cosas durante esa cena. Sobre su familia, sus padres ya muertos, un hermano que vive en Madrid y con quien habla poco. Sobre los años después de darme en adopción, los primeros tiempos en Valladolid. La sensación de empezar de cero sin red. Sobre las veces que había pensado en buscarme y se había echado atrás. ¿Por qué te echabas atrás?, le pregunté. Porque pensaba que no tenía derecho, que yo había tomado una decisión y tenía que vivir con las consecuencias sin ir a revolver la vida de nadie. Era mi vida también. Lo sé. Por eso me equivoqué. Eso fue lo más parecido a una disculpa que me dio. No una disculpa dramática, no un discurso. Solo eso. Me equivoqué. Y de alguna manera fue suficiente. Alconchel es un pueblo de unos 1000 habitantes en la frontera con Portugal. Casas blancas, una plaza con un bar y una farmacia. Una iglesia del siglo XVI que parece demasiado grande para el pueblo. Llegamos de noche y nos alojamos en una pensión pequeña que regentaba una señora de unos 70 años, que nos preguntó si éramos familia. Sí, dijo ella, antes de que yo pudiera decir nada. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta delante de alguien. Me cogió por sorpresa. La miré. Ella miraba a la señora de la pensión con esa calma suya que yo ya conocía bien. ¿Sois madre e hijo?, preguntó la señora, con esa curiosidad directa de los pueblos pequeños. Hubo una pausa de medio segundo. Sí, dije yo. A la mañana siguiente me llevó a ver la casa donde había crecido. Una casa baja, encalada, con la puerta pintada de verde. Ya no vivía nadie de su familia allí. La habían vendido hacía años. Una señora mayor salió a regar las macetas del balcón y nos miró con desconfianza. Elena se quedó parada en la acera de enfrente, mirando la fachada. No dijo nada durante un rato. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Qué parece más pequeña de lo que la recuerdo? Siempre pasa eso con los sitios del pasado. Se encogen.
Me llevó a la iglesia, al cementerio donde están enterrados sus padres, mis abuelos biológicos, aunque esa palabra todavía me costaba pronunciarla. 2 lápidas simples, con nombres y fechas. Me quedé delante de ellas pensando que había 2 personas en el mundo que habían sido mis abuelos sin saberlo y a quienes nunca conocería. Puse la mano sobre una de las lápidas. No sé por qué lo hice. Fue un gesto instintivo. Ella me puso la mano en el hombro. Fue la primera vez que me tocaba desde que lo sabíamos. Un gesto pequeño, cuidadoso, como quien toca algo frágil. No me aparté. El viaje de vuelta lo hice yo conduciendo. Ella durmió un rato en el asiento del copiloto, la cabeza recostada contra la ventanilla. La miraba de vez en cuando había una recta larga, y pensaba cosas que ya no tenían el veneno de antes. Pensaba que era una mujer que había cometido errores, algunos grandes, y que había vivido con ellos durante 30 años. Pensaba que yo también era producto de esos errores, en cierto sentido, y que seguía siendo Marcos Fernández Ruiz, aunque ahora supiera de dónde venía. Pensaba que la vida tiene una forma de resolver los nudos que no siempre es la que esperamos. No es un final de película. No hay música de fondo. No hay el abrazo definitivo en el que todo queda resuelto. Hay una mujer que a veces me llama el domingo y me pregunta si he comido bien. Hay una foto de ella con 16 años que tengo guardada en el teléfono. Hay un pueblo en la frontera con Portugal que ahora sé que existe y que tiene algo que ver conmigo. Y hay todo lo demás, que sigue siendo complicado y seguirá siéndolo. Lo que me quedó de todo aquello no es lo que la gente imagina cuando escucha la historia por primera vez. No es la vergüenza. Esa la fui dejando en la consulta de Cristina, poco a poco, a lo largo de meses. No es el asco de mí mismo. Eso también pasó, cuando entendí que no había elegido nada. Lo que me quedó fue más sutil y más permanente. Una cierta manera de mirar a la gente con más cuidado antes de fiarme. Una desconfianza hacia mis propios sentimientos en los primeros estadios. Esa tendencia a preguntarme, ¿esto que siento es lo que parece o me estoy equivocando otra vez? Tardé mucho tiempo en volver a salir con alguien, no por el trauma en el sentido dramático de la palabra, sino porque aprendí que el cerebro puede construir castillos enteros sobre cimientos que no existen, y eso te hace más cauto. También me quedó algo que no esperaba. Una comprensión más grande de lo que significa ser adoptado, no en el sentido doloroso de buscar mis raíces. Eso lo tenía más o menos resuelto. Mis padres adoptivos fueron mis padres y punto. Sino en el sentido de que hay capas en la identidad que no sabes que existen hasta que alguien las abre. Que hay preguntas que crees que no te importan y que de repente te importan muchísimo. Que saber de dónde vienes cambia algo, aunque no lo cambie todo. Hubo un momento, en los meses siguientes, en que me planteé si lo que ella había hecho, dejarme desarrollar sentimientos durante 4 meses sabiendo lo que sabía, tenía algún nombre legal. Se lo pregunté a Cristina. Ella me dijo que eso era una pregunta para un abogado, no para un psicólogo. Fui a consultar con un abogado. Un despacho pequeño cerca de la Plaza Mayor, un hombre de unos 50 años que me escuchó con la expresión de alguien que ha visto muchas cosas, pero no exactamente esta. Me explicó que la situación era legalmente compleja. El fenómeno de GSA no está regulado específicamente en el Código Penal español. Lo que ella había hecho, conocer la verdad y no decírmela durante meses, podría analizarse desde el punto de vista de la omisión de información relevante. Pero la aplicación práctica era muy difícil. No había violencia. No había engaño en el sentido técnico de la estafa. No había daño patrimonial,
Había daño emocional, pero probar el daño emocional en un juzgado de instrucción español es una tarea casi imposible sin un peritaje psicológico muy sólido y sin que el juez tuviera criterio para entender el fenómeno. ¿Qué quieres conseguir con una denuncia?, me preguntó el abogado. Me quedé pensando. ¿Qué quería conseguir? ¿Que la castigaran? No, en realidad no. ¿Que alguien oficial reconociera que lo que me habían hecho estaba mal? Quizás. Pero también sabía que el sistema no estaba preparado para esto. Que en el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid nadie sabía lo que era la atracción sexual genética. Que sería yo quien tendría que explicarlo, una y otra vez, ante funcionarios y jueces y secretarios judiciales que me mirarían con una expresión que ya conocía bien. No presenté ninguna denuncia. Lo que sí hice fue hablar con ella directamente. Una conversación larga, sin gritos pero sin edulcorantes. Le dije que lo que había hecho me había causado un daño real. Que los 4 meses de silencio no eran un error menor. Que había construido algo sobre una mentira por omisión y que desmantelarlo me había costado meses de terapia y de insomnio y de no saber muy bien quién era. Ella lo escuchó todo. No se defendió. Dijo: «Tienes razón en todo lo que dices. No tengo excusa que valga». «No te pido excusas», le dije. «Te pido que lo reconozcas». «Lo reconozco». Y eso tuvo que ser suficiente. Porque a veces el único tribunal que importa es el que tienes en la mesa de tu cocina, con 2 tazas de café y la ventana abierta a la calle. Hoy tengo 34 años y medio. Sigo viviendo en Valladolid, aunque me he mudado de piso. Ya no estoy en la calle Panaderos. Ahora tengo un tercero en la calle Doctrinos, con más luz y sin ese olor a humedad del patio interior. Sigo trabajando en la empresa de mantenimiento de ascensores. Paco sigue siendo mi compañero y sigue siendo la persona que nota cuando estoy mal, sin preguntar directamente. Salgo con alguien desde hace 4 meses. Una mujer que se llama Lucía, profesora de primaria, que tiene una forma de reírse que me pone de buen humor sin que sepa exactamente por qué. No le he contado esta historia todavía. No sé si lo haré. No porque tenga vergüenza, sino porque es mía y es enorme y necesita tiempo y contexto para ser contada bien. Elena y yo nos vemos una vez al mes, más o menos. A veces en el mercadillo, ¿sí? Seguimos yendo al mercadillo, ¿qué le vamos a hacer? Es donde nos conocimos. A veces tomamos un café. A veces no hacemos nada especial. Ella me cuenta cosas del pueblo. Yo le cuento cosas del trabajo. Estamos aprendiendo un idioma que no habla nadie más. El idioma de 2 personas que son familia sin haber sido nunca familia. Que se conocen de adultos después de 30 años. Que tienen que construir desde cero, sin planos. No le llamo mamá. Ella no me llama hijo. Todavía no. Quizás algún día. Quizás no. Eso también está bien. ¿Por qué cuento esto? Me lo han preguntado. Cristina me lo preguntó en terapia. Me lo pregunto yo mismo a veces. La respuesta honesta es varias cosas a la vez. Lo cuento porque la adopción en España en los años 80 fue un sistema con agujeros enormes, con expedientes incompletos, con información que se perdió o se ocultó o simplemente nunca se registró bien. Y hay miles de personas en este país que no saben de dónde vienen, que tienen preguntas sin respuesta, que merecen mejores herramientas para encontrar lo que buscan antes de que la vida lo ponga en su camino de una manera que no han elegido. Lo cuento porque la GSA existe y nadie habla de ella en español, no en los medios, no en las consultas de médico de cabecera, no en los despachos de trabajo social. Y hay personas que están pasando por algo parecido en completo silencio, creyendo que son los únicos, creyendo que están enfermos o que son monstruos. No lo son. Hay nombres para lo que les pasa. Hay explicaciones. Hay terapeutas que saben tratarlo. Y lo cuento, supongo,
porque durante mucho tiempo cargué con esto solo, y llevarlo solo pesa demasiado. Y hay algo en decirlo en voz alta, aunque sea así, delante de una cámara y de gente que no conozco, que lo hace un poco más ligero. No soy una víctima. Bueno, sí lo fui, durante un tiempo, de circunstancias que no elegí. Pero no quiero quedarme ahí. No quiero que esa sea la única palabra con la que me identifiquen. Soy Marcos, técnico de ascensores, vallisoletano de adopción y extremeño de sangre, aunque todavía estoy aprendiendo qué significa eso exactamente. Soy un hombre que un sábado de noviembre fue a un mercadillo a buscar herramientas de segunda mano y encontró algo que no buscaba. Y lleva tiempo, mucho tiempo, aprendiendo qué hacer con ello. Eso es todo.